Bueno, vamos a empezar por el primer documento. ¿Cómo hacer un comentario de texto en Historia del Derecho? ¿Cuál es la finalidad del comentario? El comentario de texto no consiste en opinar, sino en explicar y desarrollar un tema jurídico-histórico a partir del texto, conectando su contenido con las instituciones jurídicas que conocemos del manual. ¿Cómo se estructura el comentario? Primero, comentario externo. Esta es la parte más breve y menos importante. Tiene por objeto describir la fuente y situarla. Debe incluir el tipo de fuente, ya sea de creación, conocimiento, también llamada jurídica o directa, o indirecta. Ubicación cronológica y temporal, que hace referencia al momento histórico. Ubicación espacial, ámbito geográfico. Hablar del autor un poco, si se conoce sobre él. Contexto histórico jurídico, si pertenece a los pueblos prerromanos o a la España romana, etc. Y hablar de la vigencia, solo si procede o si la conocemos. Aquí no se trata de interpretar, sino de identificar y situar. Comentario interno. Esta es la parte más importante y más amplia. ¿En qué consiste? En analizar el contenido jurídico del texto. Aquí vamos a desarrollar, localizar, definir y analizar. Desarrollo. Consiste en una explicación breve, idea por idea, del texto de referencia. Luego pasamos a localizar las instituciones jurídicas y las situaciones de hecho, y a continuación las definimos conforme al manual. Esto es una parte teórica. Y por último pasamos al análisis dentro del contexto histórico. Esta es la parte más difícil. Consiste en decir qué está pasando en el momento en el que se desarrolla el texto, qué ocurrió antes y qué consecuencias tendrá después. Comentar es explicar derecho con el texto como guía. Vamos a pasar ahora a definir cuáles son los tipos de fuentes del derecho, clave para el comentario externo. Primero, fuente de creación del derecho. Son textos que crean normas jurídicas obligatorias. ¿Para qué sirven? Para imponer reglas, reconocer derechos, organizar instituciones. Pues igual que en la actualidad las leyes que tenemos sirven para lo mismo. Ejemplos: leyes, fueros, edictos, códigos, decretos, constituciones. Aquí, por ejemplo, entrarían todos los códigos visigodos, serían fuentes de creación, la Constitución de Caracalla, Vespasiano, todo eso son fuentes de creación porque crean normas jurídicas. ¿Cuál es el criterio decisivo? Que sirvieron para crear derecho en su momento. Fuentes jurídicas de conocimiento, también llamadas directas. Estas no crean normas nuevas, pero explican, interpretan o sistematizan el derecho vigente. ¿Para qué sirven? Para conocer cómo se entendía el derecho, cómo se aplicaba o cómo se justificaba. Ejemplos: escritos de juristas, obispos, doctrinarios, sentencias, tratados. ¿Cuál es el criterio decisivo? Que hablan directamente del derecho con finalidad jurídica. Aquí entraría, por ejemplo, Savigny, en el texto en el que habla sobre el derecho consuetudinario, la jurisprudencia. Está hablando de derecho, pero no lo está creando. Son fuentes que, aunque no crean normas, hablan sobre ellas. Por último, las fuentes indirectas o no jurídicas. Estas no tienen finalidad jurídica, pero aportan datos relevantes sobre el texto. Sirven para reconstruir costumbres, conocer instituciones primitivas, entender estructuras sociales con valor jurídico. Ejemplos: crónicas, textos literarios, relatos históricos. Aquí entrarían, por ejemplo, Estrabón cuando habla del avunculado, de la cobada, que son estructuras sociales basadas en un sistema matriarcal. Julio César cuando nos habla de la devotio ibera, o el escritor Silo, que también habla de los pueblos primitivos. ¿Cuál sería el criterio decisivo? No crean ni explican derecho, pero permiten conocerlo.